40.000 kilómetros de nuevas carreteras se construyen anualmente en los Estados Unidos. De estas, casi el 30% se fabrican utilizando hormigón. ¿Por qué elegir este material específico para tal volumen de infraestructura? La construcción parece estándar desde fuera, sin grandes diferencias. La respuesta es que estas vías están diseñadas para durar entre 40 y 50 años intactas. Pero esto es solo el comienzo de la ingeniería oculta. Se puede notar que deben soportar cargas de varias docenas de toneladas sin fatiga estructural. A primera vista parecen caminos ordinarios, pero en realidad sus bases se compactan tan firmemente como los cimientos de un rascacielos. Los refuerzos de acero se colocan con precisión de nivel centimétrico bajo la superficie. Máquinas masivas de pavimentación, que se extienden por docenas de metros, funcionan como robots industriales en el sitio. Se ve cómo convierten una pila de materias primas en las vías más duraderas de la Tierra. Más del 30% del sistema federal de autopistas en Estados Unidos es de hormigón. ¿Por qué usar este material si el asfalto parece más suave? A simple vista, la comodidad de conducción manda, pero el hormigón se prefiere en las rutas principales por sus ventajas técnicas. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar la superficie grisácea intacta bajo el sol. A primera vista, la duración parece igual, pero en realidad estas carreteras alcanzan una vida útil de hasta 34 años. Esto es el doble de lo que resisten los caminos de asfalto convencionales. Los camiones pesados no hunden ni deforman el material. Se ve cómo la estructura soporta el tráfico intenso sin ceder. Más adelante se complica, porque las máquinas de pavimentación continua agilizan el proceso. Con esta tecnología, se completan de 3 a 5 kilómetros de calzada en un solo día. Los plazos del proyecto se reducen significativamente. El hormigón recién vertido se asienta como una faja sólida. 2 a 4 días puede tomar solamente la etapa de compactación, reduciendo significativamente los plazos del proyecto. El primer paso en la construcción de una carretera de hormigón es comprobar la raíz, las condiciones del suelo. ¿Por qué los ingenieros analizan obsesivamente el terreno antes de mover un solo grano de tierra? El sitio parece estar listo para recibir material, pero sin entender la resistencia y calidad del suelo y la roca subyacente, la carretera fallaría bajo el peso. Calculan cuánta tierra necesita eliminarse o añadirse y piensan cómo el trabajo afectará al tráfico en el entorno. Esto les ayuda a decidir la mejor manera de construir la vía, como cuántos carriles debe tener o qué longitud exacta abarcará la carretera. Una vez aprobado el plan, el equipo despeja el área eliminando plantas y elevando o rebajando el lecho para que coincida con la tierra. A primera vista, nivelar la capa superior con una motoniveladora parece simple, pero en realidad, el cimiento del suelo debe compactarse para soportar el pavimento de hormigón y los vehículos. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo se instalan simultáneamente los sistemas subterráneos como electricidad, agua y drenaje, o zanjas laterales si no hay aceras. Una vez terminados los servicios, el contratista comienza la base media que transfiere el peso desde la superficie al suelo. Primero, se extiende piedra triturada grande uniformemente y se compacta con un rodillo vibratorio o de acero para asegurar firmeza. Más adelante se complica. Dependiendo del terreno, el tráfico de camiones esperado y las condiciones climáticas, esta capa de piedra puede construirse en múltiples niveles. Rodillos pesados se mueven continuamente hacia adelante y hacia atrás, creando una superficie estable con una capa inferior más gruesa y una superior más fina. Compactan el suelo y la piedra para aumentar la resistencia de carga y reducir el riesgo de futuros asentamientos o grietas. Y esto no es el límite. Se ve como un camión cisterna conduce delante del rodillo para mantener la humedad ideal, ayudando a que las partículas de suelo se unan hasta alcanzar la densidad adecuada.
Por eso, todo el proceso es monitoreado por técnicos con medidores de compactación, sensores de vibración y láseres para asegurar que las medidas se mantengan dentro de las tolerancias. Después de que el lecho de la carretera ha sido totalmente reforzado, la cuadrilla se mueve a la etapa más importante, el vertido de la superficie de hormigón. 4 o más tipos de áridos pueden almacenarse en los compartimentos individuales de los silos, en línea de la planta de dosificación industrial. El proceso comienza con el transporte de materias primas, cargándolas mediante cargadores de ruedas robustos o cintas transportadoras que operan incesantemente. Cada material, ya sea piedra triturada, arena fina o grava, se guarda por separado en estructuras hechas de acero o concreto, según la configuración específica del cliente. Se puede notar cómo esta organización facilita la mezcla precisa de proporciones más adelante, garantizando una exactitud casi perfecta. Pero esto es solo el comienzo de la cadena. ¿Por qué cada tipo de árido debe pesarse utilizando un sistema de báscula de cinta calibrable antes de continuar? A primera vista, parece suficiente con estimar el volumen de carga en los hilos para agilizar la producción. Sin embargo, este equipo mide la cantidad exacta necesaria para cada lote de concreto, basándose estrictamente en diseños de mezcla preestablecidos. Los áridos ya medidos se envían a un cucharón alimentador de gran capacidad para el siguiente paso del proceso. Su diseño especial garantiza que todo el material se descargue completamente, sin dejar ningún residuo sobrante en el interior. El agua proviene de la red de suministro local o de tanques de almacenamiento en el sitio, alimentando un sistema de pesaje independiente. Parece un paso simple añadir líquido, pero en realidad la precisión aquí es crítica y se realiza mediante caída libre o a través de una bomba de alta presión y boquillas de pulverización. Más adelante se complica la operación química. Se ve cómo, en paralelo, se añaden aditivos como superplastificantes o aceleradores a la composición. Estos elementos se miden por separado usando un sistema de dosificación dedicado para asegurar la exactitud y evitar la contaminación cruzada. Porque todos los ingredientes están listos, se cargan en un mezclador de concreto de alto rendimiento, ya sea de bandeja o de doble eje según las necesidades del proyecto. Ambos sistemas proporcionan una mezcla rápida y eficiente, produciendo una masa bien combinada y de alta calidad en un tiempo de ciclo muy corto. Y esto no es el límite de la coordinación logística. Por eso, el concreto terminado se descarga directamente en los camiones de mezcla lista que esperan debajo con los motores en marcha. 1 a 2 horas es todo el tiempo que tienen antes de que el material comience a endurecerse irremediablemente, lo que obliga a los vehículos a moverse rápidamente hacia el sitio de construcción para la pavimentación. El tambor de mezcla mantiene una rotación continua durante el transporte para evitar que el concreto se separe o frague demasiado pronto. Al llegar, el camión se acerca a la máquina pavimentadora, listo para descargar la mezcla en el sistema sin demora. Toneladas de mezcla densa se descargan pesadamente en la tolva receptora de la pavimentadora de concreto mediante un canal o una cinta transportadora motorizada en cuanto llega el camión. ¿Por qué se requiere una coordinación tan estricta entre el conductor y el operador en este punto de transferencia? A simple vista, el vertido parece una operación robusta que admite márgenes de error visibles. Sin embargo, esta sincronización asegura que el concreto se suministre de manera uniforme y continua, evitando vacíos o retrasos que arruinarían el proceso de pavimentación. Para el trabajo en autopistas de gran escala o pavimentación de larga distancia, se programa una línea de camiones hormigonera en rotación constante. En este sistema logístico, siempre hay uno descargando, uno llegando y otros esperando en cola para mantener el flujo. En las configuraciones modernas, el transportador se conecta directamente entre el camión y la pavimentadora, lo que ayuda a acelerar el proceso de alimentación
y reducir la pérdida de material durante la transferencia. Se puede notar cómo la mezcla avanza sin pausa hacia el sistema de distribución interno de la maquinaria. Pero esto es solo el comienzo. Tan pronto como se introduce el concreto, la pavimentadora de encofrado deslizante lo extiende automáticamente de manera uniforme a través de la subrasante preparada. A primera vista, parece que la máquina solo empuja el material hacia adelante, pero en realidad sigue el ancho exacto, el espesor y la elevación especificados en el diseño con total rigor. No hay necesidad de ningún rodillo de seguimiento ni nivelación manual posterior. La máquina está totalmente equipada con bandejas vibratorias y un molde de encofrado deslizante que compactan y dan forma al concreto mientras aún está húmedo. Dentro de la máquina, un sinfín o esparcidor mueve continuamente la mezcla hacia adelante, distribuyéndola uniformemente antes de que entre en el molde de formación. Sensores láser incorporados, sistemas de posicionamiento global o tecnología de guía tridimensional aseguran que la superficie final permanezca plana, nivelada y alineada al milímetro. Y esto no es el límite de la precisión técnica. Durante la pavimentación, la máquina alimenta automáticamente barras de pasador de acero redondas desde su bandeja de almacenamiento y las coloca en el medio del concreto fresco. Estas barras se colocan a lo ancho de la carretera, justo a media profundidad, para ayudar a transferir la carga entre losas de concreto adyacentes y reducir el agrietamiento en las juntas. Gracias al sistema de inserción de pasadores incorporado, este paso se realiza de forma totalmente automática, sin detener la máquina ni interrumpir el proceso de pavimentación, incluso en secciones de carretera largas y sinuosas. Más adelante se complica. Gracias a su movimiento de deslizamiento continuo, la pavimentadora no deja juntas frías entre cargas, creando una losa monolítica perfecta. Esta estructura resulta más fuerte y más duradera que los métodos tradicionales de construcción vial. Máquinas como estas suelen costar desde $120,000 hasta más de $300,000, dependiendo de su tamaño, configuración y nivel de automatización. Con un alto rendimiento y una precisión extrema, las pavimentadoras de encofrado deslizante son ahora el estándar de oro para la construcción de carreteras de concreto a gran escala en todo el mundo. Inmediatamente después de terminar, se rocía un compuesto de curado líquido sobre toda la superficie de concreto. Se ve cómo la capa protectora cubre el material para ayudar a retener la humedad, evitando el secado rápido y permitiendo que el concreto gane resistencia gradualmente. El proceso solo está cobrando fuerza química mientras el material reposa. Unas horas más tarde, una vez que el concreto comienza a endurecerse, los trabajadores utilizan sierras especiales para crear juntas de expansión a intervalos regulares, porque estas juntas permiten que el concreto se expanda y se contraiga con los cambios de temperatura sin agrietarse, preservando la integridad de la superficie a lo largo del tiempo. Unas horas después de cortar las juntas con precisión, los trabajadores limpian todo el polvo y los escombros acumulados dentro de los huecos. Luego bombean una capa de sellador especial, generalmente poliuretano, silicona o betún. Se observa cómo este sellador impide que el agua, la suciedad y otros materiales entren en las juntas abiertas. Sin él, el agua podría filtrarse a través de las grietas y causar peladuras, agrietamientos o incluso dañar la capa base debajo. Transición al siguiente nivel de seguridad. Después de que se completa todo el vertido de concreto y el proceso de curado inicial, los trabajadores comienzan marcando los carriles de tráfico con pintura amarilla brillante. Colocan señales de prohibido el paso para bloquear el acceso de vehículos durante al menos 7 días, permitiendo que el concreto se endurezca completamente y alcance su resistencia de diseño. Durante este periodo, la calzada está estrictamente fuera de los límites para cualquier tráfico o cargas pesadas que puedan dañar la superficie.
Finalmente, los ingenieros del sitio realizan una inspección completa y un control de calidad final, incluidas pruebas de resistencia a la compresión, evaluaciones de planitud de la superficie y evaluaciones de uniformidad antes de abrir oficialmente la carretera. El camino queda listo para el tránsito vehicular seguro. Decenas de trabajadores coordinan sus movimientos en tiempo real para pavimentar una carretera sin maquinaria moderna automatizada. ¿Por qué depender del esfuerzo físico intenso cuando existen pavimentadoras de encofrado deslizante altamente eficientes? En lugares industrializados como Estados Unidos, las máquinas de hormigón son la norma común. Sin embargo, en muchos países en desarrollo como Perú, la construcción vial todavía confía pesadamente en la mano de obra manual debido a limitaciones de presupuesto. Se puede notar cómo el hormigón cae directamente desde las canaletas metálicas de los camiones mezcladores hacia el suelo preparado. A primera vista, el vertido manual parece una tarea sencilla, pero en realidad cualquier retraso puede causar que el hormigón comience a fraguar antes de estar correctamente nivelado. Los operarios utilizan palas, rastrillos y largas reglas de madera para extender la mezcla rápidamente, pero esto es solo el comienzo del esfuerzo. El equipo avanza compactando el material con vibradores manuales, eliminando bolsas de aire para mejorar la densidad de la losa. Se ve cómo otros trabajadores siguen de cerca para alisar y texturizar la superficie utilizando llanas de acero o rodillos manuales. Cada paso se realiza estrictamente a mano, apoyándose en la experiencia del trabajador y su juicio en el sitio. Todo se vuelve más complejo. Sin sistemas guiados ni sensores de nivelación, resulta difícil lograr una alta precisión en la elevación o la planitud sobre largas distancias, porque este método sigue siendo vital en áreas remotas donde el acceso a la maquinaria moderna es limitado o inexistente. Esto resalta un contraste claro entre la automatización de alta tecnología y los métodos tradicionales intensivos en trabajo. La carretera queda lista para su evaluación de conformidad. Cientos de bulldozers se despliegan en una línea coordinada para cortar las crestas de las dunas y redistribuir la arena en las zonas bajas del desierto de Taklamakan. El objetivo es forjar una superficie plana y equilibrada en medio del desierto más cálido del mundo, capaz de soportar maquinaria de construcción masiva sin riesgo de hundimientos. Los topógrafos supervisan estrictamente cada sección, verificando la elevación y la pendiente para asegurar la uniformidad a través de millas de terreno árido. Se puede notar cómo los sistemas de cintas transportadoras empujan el exceso de arena fuera de la zona de trabajo con un movimiento continuo y mecánico. Pero esto es solo el comienzo de la transformación del paisaje. ¿Por qué es necesario inyectar agua en la arena antes de seguir construyendo? A simple vista, la arena nivelada parece lista para recibir la carga de la carretera. Sin embargo, los ingenieros descubrieron que sin la inyección de agua, los granos sueltos no se unirían lo suficiente para crear una capa densa y cohesiva. Utilizando largos brazos de aspersión y redes de tuberías subterráneas, los equipos rocían cantidades controladas de agua subterránea que penetran varias pulgadas de profundidad en la superficie. Una vez que la arena alcanza el nivel exacto de humedad, rodillos pesados entran en acción para compactar el terreno y eliminar cualquier bolsa de aire restante. El estruendo constante de los tambores de acero resuena a través del desierto mientras cada pasada convierte la arena blanda en una base firme. Al secarse bajo el sol, la superficie se endurece lo suficiente para soportar el peso de grúas, mezcladoras y camiones de suministro. Más adelante, se complica el proceso logístico. Por esta razón, los trabajadores comienzan a extender una capa base de suelo sobre la arena estabilizada para reforzar la estructura. Los camiones volquete vierten cargas masivas de tierra rojiza que los bulldozers empujan y nivelan meticulosamente por toda el área designada.
Esta capa añade un peso esencial a la arena subyacente, evitando que se desplace bajo el calor extremo o la vibración del tráfico futuro. Se ve cómo cada sección se compacta hasta formar una base densa y estable, lista para las primeras etapas de la construcción pesada. A primera vista, calentar materiales parece un procedimiento estándar de pavimentación, pero en este entorno las plantas de asfalto portátiles deben elevar la temperatura de la piedra y el betún a casi 170 grados Celsius. Desde estas estaciones, camiones cisterna aislados entregan la mezcla caliente sin interrupción a las pavimentadoras que esperan en el sitio. Cada máquina extiende el asfalto brillante en capas precisas de unos 6 centímetros de espesor, mientras los rodillos de acero las siguen de cerca para compactar el material antes de que pierda calor. El proceso solo está cobrando fuerza con una coreografía ajustada. La operación avanza como una máquina sincronizada. Pavimentadora, rodillo y finalizadora se mueven en tándem sobre el terreno. Las primeras pasadas utilizan pesados tambores de acero para la compresión inicial, mientras que las finales cambian a rodillos de neumáticos de goma. Estos últimos amasan la superficie para sellar minúsculos huecos de aire y crear una textura mucho más suave y duradera. Y esto no es el límite de la precisión técnica requerida. Sin embargo, si la temperatura del asfalto cae por debajo de los 140 grados Celsius, el rodaje debe detenerse inmediatamente para evitar fallos estructurales. Los sensores térmicos instalados en cada pavimentadora rastrean la temperatura de la superficie en tiempo real, alertando de cualquier enfriamiento prematuro que podría causar grietas. Los supervisores comprueban la planitud con rayos láser, no permitiendo más de 3 milímetros de desviación por cada metro de pavimento. El viento del desierto enfría gradualmente la superficie, endureciendo el asfalto en una lámina negra impecable capaz de resistir oscilaciones térmicas desde menos 25 hasta más 70 grados Celsius. Los trabajadores rocían una capa de sellado protectora final, dando a la superficie su brillo profundo característico y bloqueando la entrada de humedad. Al atardecer, la carretera recién pavimentada brilla como una cinta de espejo oscuro que se extiende a través del mar dorado de arena, reflejando el progreso nacido del acero y la resistencia humana. Tras 4 años extenuantes de construcción, la autopista de 4 carriles queda completa en el corazón del Mar de la Muerte, conectando los extremos lejanos de Xinjiang. Este proyecto no solo une la región, sino que demuestra un logro de ingeniería tan notable que incluso los ingenieros estadounidenses reconocieron la magnitud del desafío técnico superado. 2 modelos de construcción logran que incluso los ingenieros estadounidenses no puedan evitar sentirse impresionados. ¿Por qué el hormigón une a ambas potencias industriales? A primera vista, la mezcla parece un material universal y sencillo, pero en realidad, las carreteras construidas desde Estados Unidos hasta China revelan desafíos únicos de infraestructura y logística. Se puede notar la precisión técnica avalada por diversas fuentes fiables en cada tramo pavimentado. El material se asienta definitivamente sobre el terreno, cerrando con solidez esta fase de análisis industrial.